Este episodio del Infield Podcast es presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Bienvenidos a este nuevo capítulo del Infield Podcast. Ayer, jueves 10 de marzo, finalmente, luego de 99 días de cierre patronal, hubo luz. Hubo un acuerdo que va a permitir entonces que las grandes ligas, que la campaña de las mayores, pues arranque no en la fecha originalmente prevista, el 31 de marzo, pero sí el 7 de abril, con un calendario como ya nos tiene acostumbrados desde hace más de 50 años las mayores, de 162 encuentros por equipo. Sin embargo, hay muchas preguntas que surgen a raíz de este nuevo convenio laboral y es por eso, Carlos, que hemos invitado para este espacio, para este episodio del Infield Podcast, a José Manuel Pérez, quien se ha encargado en los últimos años de estudiar las relaciones laborales y el negocio, el muy lucrativo negocio de las grandes ligas. José Manuel, bienvenido a nuestro espacio. Hola Efraín, hola Carlos, de verdad un gusto estar con ustedes, un placer, los escuchaba por allá por 2016 y la verdad es un honor estar con ustedes aquí en este espacio. José Manuel, ¿qué provocó este conflicto laboral luego de más de un cuarto de siglo, 26 años exactamente de paz entre la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas y Major League Baseball? Sí, bueno, la historia no me voy a ir tan atrás en la historia, voy a ir al año 97, específicamente después de aquella huelga del año 94-95, que si se recuerdan fue un poco generada porque los dueños querían establecer lo que era el tope salarial, que en aquel momento no existía, y obviamente hubo un impasse entre ambas partes y llegó a la huelga, que luego la jueza Sotomayor levantó por ciertos términos legales, en fin. El punto es que desde el 97 comenzó a establecerse, y en el 2002 comenzó a establecerse una serie de patrones, una serie de puntos, como fueron el impuesto del lujo y el revenue share plan, unido a otra serie de medidas en el cual la MLB fue comenzando a controlar costos que antiguamente no tenía controlado y a la par de que el negocio iba creciendo cada vez más y más. Obviamente esa diferencia se exacerbó desde el 2012 para acá y específicamente en el último convenio colectivo que es del año 2017 a 2021. En el año 2017-2021, sacando el año de la pandemia, ¿no? Que obviamente es un tema aparte, y 2021, en 2017 y 2019 el crecimiento de los ingresos, de los revenues de la liga, crecieron casi 30%, creo que fue 2015-2019 casi un 30%, mientras que el salario promedio de los jugadores se mantuvo estable e incluso disminuyó entre 2017 y 2021, algo que desde que se implementó la agencia libre en el año 72 nunca había ocurrido. Y claro, MLBPA, en vista de todo esto, sabiendo los problemas, porque realmente MLBPA llegó con todos los problemas y el plan que tenía establecido para este convenio colectivo es tratando de atender todos esos problemas y todas las posibles soluciones. Y obviamente en este instante, en un convenio colectivo no logras todas esas reivindicaciones de una vez. Claro, MLB queriendo proteger su convenio colectivo, porque realmente ese convenio colectivo, el último, era muy favorable para ellos, que llaman un cierre patronal, hasta que pudieran tener un acuerdo ambas partes, ¿no? Samuel, en el comunicado del sindicato, los jugadores se dan como vencedores, o por lo menos dicen que han logrado los objetivos que se habían planteado en una muy buena medida. ¿Es así? ¿Es así? ¿Los peloteros pueden cantar victoria en este caso, en este conflicto? Sí, yo creo que los peloteros en primera instancia, yo creo que el objetivo principal era, porque ya vieron cómo iba evolucionando el negocio, equipos cada vez está más, el valor de los equipos dentro del terreno de juego estaba siendo entregado por los peloteros jóvenes, peloteros que están en años de prearbitraje y arbitraje salarial. Años de prearbitraje son, para refrescar un poco, son aquellos peloteros que están entre 0 y 3 años de servicio y reciben salario mínimo, y arbitraje salarial son aquellos ya entre 4 y 6 años de servicio
que ya pueden conseguir, pueden disputar su salario dentro de un arbitraje, ¿no? Y la agencia libre, luego esa agencia libre, ¿no? La MLB se dio cuenta de que allá era el negocio, los equipos estaban teniendo más valor y para allá tenía que ir la compensación. Jugadores jóvenes de salario mínimo, de prearbitraje y de arbitraje ser mejor recompensados. Entonces, esa fue la estrategia siempre. Aumentar salario mínimo, en un principio era aumentar el número de jugadores Super 2, ¿no? Allí, si quieren puedo recuperar ese punto, jugadores recuerden que hay a 3 años de servicio en adelante, es libre arbitraje, pero hay una especie, una característica especial de jugadores que está dentro del 22%, entre 2 y 3 años, en la cual puede ser elegido arbitraje. ¿Qué buscaba el sindicato? Que fuera el 100% en un principio, para que hubiera más jugadores jóvenes recibiendo salarios millonarios, digámoslo así, o pueda tener una mejor reivindicación. Eso no lo pudieron lograr, llegaron al 22%, y por eso ahora yo creo que ellos cantan victoria porque el salario mínimo aumenta y tienen este bonus pool de prearbitraje que funciona para esos jugadores solamente que están entre 6 y 3 años de servicio. En ese sentido hay un aumento importante, son casi 22% de aumento del salario mínimo, es uno de los más, es el mayor desde el 2003 en términos de porcentaje, en términos absolutos el mayor de los tiempos, ¿no? En términos de salario absoluto, y en términos interanuales también es bastante importante porque son 6.5% cada año, son $20,000. Pero hay otros puntos de los cuales ellos no pueden lograr, que posiblemente podemos discutir, que es el punto de ese Super 2, ellos querían 100%, bajaron otra vez a los niveles iniciales, no pudieron lograr nada con eso. Y bueno, CBT, yo creo que se ajusta más a lo que buscaba la liga en ese sentido, ¿no? Justamente con respecto al tema del CBT, que nos gustaría nos lo desarrollara, ¿por qué se convierte además en una línea de fractura tan marcada como para que fuese un casus belli entre el sindicato y los dueños de los equipos? Sí, porque la verdad el CBT al principio se llamaba impuesto al lujo y era, bueno, yo cuando el equipo pasaba cierto umbral de una nómina y pagaba un impuesto, y ese impuesto realmente no era tan pesado. Tú ves equipos Yankees que lo podían repetir 10, 12, 15 veces, los Red Sox lo podían pasar 3, 4 veces, pero a medida que fueron pasando los años, los equipos fueron, la penalización fue creciendo, se fue haciendo más severa. Cada vez que tú pasabas un año o repetías la penalidad, era ese aumento, esa tasa aumentaba, y aparte iba atada a un draft, un pick del draft, que un pick del draft antiguamente no era tan valorizado, un pick del draft no era tan importante, pero ahora con los pick del draft tienen un tope, tienen un cierto tope, entonces ahora los equipos lo valoran más, y ese impuesto al lujo tiene un primer umbral. Ese primer umbral se fue quedando en el tiempo y desfasado con respecto al ingreso, al incremento de ingresos de la liga. Entonces, obviamente, el sindicato dijo, mira, yo quiero que eso, primero, las penalidades que no crezcan más, porque cada año, cada convenio colectivo, esas penalidades van incrementando, siguen siendo más pesadas. Y en segunda instancia, yo quiero que eso se ajuste más a lo que son los ingresos que tú vas a tener también en el futuro, porque vienen varios ingresos diferentes. La televisión ya va a tener un aumento de 22% a partir de 2022, tiene nuevos acuerdos con Amazon, con Apple, tiene nuevos acuerdos para las apuestas. En fin, creo allí estaba el detalle. Al principio los dueños solamente querían crecer de 2.10 a 2.14 y la liga y los jugadores querían de 2.10 a 2.45. Obviamente las diferencias eran muy amplias y había que llegar a un punto medio que creo que fue la decisión al final salomónica, ¿no? 2.30. Y entiendo, José Manuel, que interpreta la Asociación de Peloteros que el aumento de este umbral, como lo denominas, o esta franja que anteriormente era conocida como impuesto al lujo, pues va a permitir que los equipos pues tengan que invertir más o puedan invertir más, y que a su vez la liga o las dos ligas sean más competitivas. ¿Es así? Sí, lo que está sucediendo también con el CBT es que se está convirtiendo en un tope salarial. ¿Okay?
Antiguamente los equipos lo pasaban y quizás podían pagar la penalidad y era una penalidad, quizás no tan fuerte, pero una penalidad al fin. Ahora los equipos llegan hasta cierto punto o lo pasan 2 veces consecutivas y para resetearlo y no entrar al tercer año consecutivo de penalidad, donde va a ser tasas mayores, disminuyen sus nóminas. Eso lo vimos en el caso de los Yankees 2019, 2020 y 2021. En 2021 la estrategia de los Yankees, el fanático de los Yankees lo va a saber bien claro, la estrategia de los Yankees todo el año fue mantenerse bajo el CBT y por eso dejó pasar varios agentes libres. Y los Medias Rojas de Boston, al cambiar a Mookie Betts, parte de la estrategia para ellos era salir del salario de él, cambiar y resetear ese CBT, como se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa disminución, primero hay disminución de los salarios, de estas nóminas, puede ser de 35 o 40 millones, y segundo, el mercado tiene menos demanda, el mercado de jugadores tiene menos demanda. ¿Quiénes son los equipos que animan la agencia libre? Los Yankees, los Dodgers, los Mets y los Medias Rojas. Si estos equipos tienen un tope por arriba, obviamente ellos no van a querer invertir, o por lo menos van a darle una tasa mayor a ese salario que están pagando por el jugador, o ese contrato que están pagando por el jugador. Es decir, por ejemplo, quiero pagar 30 millones, yo tengo que saber que esos 30 millones yo tengo que pagar 5% de un impuesto o 42% de un impuesto más el revenue sharing, en fin, un tema económico allí que también los equipos juegan y que también saben, por lo cual el impuesto al lujo o el CBT se ha convertido en un tope salarial tan duro como es en la NBA o en NHL, ¿no? ¿En qué ámbito, en qué aspecto, en qué punto desde tu óptica pueden los dueños darse por ganadores? ¿Cuál fue el gran triunfo en esta negociación de los dueños, en este contrato que se firmó y que se supone le va a dar estabilidad, digamos, laboral a las mayores en los próximos 5 años? Sí, en mi opinión personal, yo creo que lo más importante que logró MLB en este momento fue mantener el convenio colectivo, la estructura del convenio colectivo. La estructura del convenio colectivo que tanto lo favoreció, más allá de cifras y añadir algunos puntos como el DH universal, añadir los puntos de las reglas, el tema del bonus pool para esos jugadores que son 50 millones, que eso puede ser un logro para los jugadores. Todavía la estructura se mantiene y la forma de manejar un equipo se va a mantener. Los equipos van a saber todavía cómo hacer tanking, que ese es un tema tan importante que se menciona en el tema laboral. Y van a saber mover y manipular sus piezas de forma adecuada, ¿no? Puede haber, obviamente hay unos cambios como la manipulación, temas de manipulación de tiempo de servicio, hay unos temas de la lotería del draft, pero en líneas generales, lo macro, lo más importante de la economía del CBA se mantiene prácticamente igual. Y eso era por eso fue que se fue a un cierre patronal, porque no querían ningún tipo de cambio en su estructura que ellos no permitiesen. Este es el Infield Podcast, hoy con José Manuel Pérez, analista de las relaciones laborales de MLB con la Asociación de Peloteros. Todos los lunes y viernes puedes disfrutar lo mejor del Infield Podcast por Mundo R, así como de lunes a lunes puedes jugar y retirar con facilitobet.com. No importa si es domingo, feriado o bancario, juega fácil y cobra a diario en facilitobet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. José Manuel, quisiera que tocáramos el punto de los nuevos ingresos que tendrá MLB como industria, los equipos de las grandes ligas específicamente, a partir de esta temporada y cuán importantes pueden ser. Ya tú dabas un porcentaje en la parte anterior de esta edición. Sin embargo, quisiera que refrescáramos eso y lo ampliáramos y a partir de allí entonces preguntarte si es posible que los peloteros muy pronto se arrepientan de este acuerdo, de este convenio que se acaba de concretar. Sí, la verdad es que MLB ahora todos los contratos televisivos, los contratos de televisión nacional, que son diferentes a los contratos de televisión regional que cada equipo tiene, se renovaron a partir de 2022.
tanto Fox Sports como TBS como ESPN renovaron sus contratos y eso representa más o menos un 22% anual de crecimiento, ¿okay? No sé, por el contrato anterior me refiero. Y en términos de, hay otros contratos nuevos, lo que acabamos de escuchar de Apple, que va a pasar de juegos en Apple TV Plus todos los viernes. Ese es otro contrato nuevo con uno de la cadena NBC, me parece que es el otro punto allí. Son 115 millones anuales que también entran a la MLB. Ese crecimiento de ingresos va a ser bastante importante porque cada vez más la liga depende, o mejor dicho, cada vez menos la liga depende de los ingresos de taquilla. Igualmente la taquilla tenía un peso preponderante en la estructura de ingresos de la liga. Obviamente en estos últimos años, muy inteligentemente, por cambios de la sociedad que estamos teniendo ahora, la liga se ha ido enfocando en tener más televisión, tener más televisión por más otro tipo de ingresos diferentes a lo que es los ingresos de taquilla. Entonces, posiblemente la MLBPA, viendo el crecimiento que ha tenido MLB en estos años, o que pueda tener MLB en estos años, no le funcione el acuerdo colectivo. No lo sabemos, realmente hay que esperar de aquí a 5 años. Sí lograron ciertos beneficios los jugadores, como lo mencionamos en el punto anterior, pero esto en 5 años va a tener que ser revisado, ¿no? Va a tener que ser revisado y verán otra vez cómo se comporta ese salario promedio. Si ese salario promedio vuelve a los años anteriores donde iba en crecimiento o vuelve otra vez a ese crecimiento que tuvimos en 2017 a 2021. ¿Y tú crees que en 5 años la sangre vuelva a llegar al río, como ocurrió en esta oportunidad, José Manuel? Bueno, yo no sé. Yo ahí esas proyecciones no sé muy bien, pero puede ser, puede ocurrir. No lo descarto. Realmente no lo descarto. Esto aquí no, el sindicato, hay que recordar que el sindicato de pelotero es uno de los sindicatos más fuertes de deportes. Yo creo, me atrevo a decir que es el sindicato más fuerte de todos los deportes americanos, y algunos dicen que es el sindicato más fuerte de todas las industrias de los Estados Unidos. Y ellos tienen economistas, tienen gente que ve esto, tienen gente que hace estos análisis, y si el convenio colectivo actual no les está siendo favorable, volveremos a tener este problema, ¿no? Volveremos a tener este problema. Los dueños van a querer proteger el negocio. El salario... Sí, el salario mínimo de los peloteros pasa de $570,000, aproximadamente redondeando cifras, con respecto al año anterior, a la última campaña del actual convenio laboral, a $700,000 a partir de esta temporada, con un incremento anual de alrededor de 6,5% para las próximas 5 temporadas. ¿Cómo está, José Manuel, ese salario mínimo con respecto a las otras 2 ligas importantes del deporte estadounidense? Me refiero a la NFL y a la NBA, y si en realidad tiene sentido hacer esa comparación. Sí, fíjate, la NBA tiene un salario promedio mayor, la NFL todavía tiene un salario promedio menor, pero por el tema, ellos se manejan en topes salariales, y ya ellos reacordaron todos los salarios mínimos en los próximos años. Ese salario mínimo de MLB se va a quedar desfasado con el de NFL. Ahora mismo manejo las cifras, pero no tengo las cifras en la mano, pero eso es lo que va a suceder, porque NFL va a crecer en su salario mínimo. El gran problema es que NBA y NFL, apenas muy pocos jugadores están en ese rango de salario mínimo. Son muy pocos. En ser la cifra de NHL es alrededor del 23% y NBA es alrededor del 3%, que se manejan en un rango de más o menos 10% del salario mínimo, ¿no? En MLB, el 66% de los jugadores se manejan en el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo para los jugadores era un tema fundamental en este caso, porque abarca la mayoría de ellos. Entonces, el sindicato fue con esa premisa, con esa propuesta para las negociaciones. Por eso, sí, fue un incremento de 22.7% más o menos, pero todavía no se acerca a lo que es NBA y NFL,
que aún así tienen menos jugadores en ese rango de salario. Carlos, no sé si tienes la misma opinión que yo, pero de alguna manera sorprende saber la cifra de peloteros que ganan salario mínimo, porque por lo general uno se lleva es por las grandes cifras, ¿no? Por los contratos millonarios, y saber que más del 60% de los peloteros de las mayores pues ganan salario mínimo, pues de alguna manera explica mucho el porqué de este conflicto. Sí, y desmonta además la tesis de que este es un conflicto entre millonarios, ¿no? Que es algo que se dice mucho. Sí, y otro punto importante, con todo el tema de analítica, del desarrollo de peloteros, los equipos son mucho más, digamos la palabra, astutos o inteligentes para tomar decisiones, que manejan mucha más data, mucha más información. El tiempo de promedio, el tiempo de servicio promedio del jugador ha descendido. En el 2003 era más o menos 4.5 años y ahora más o menos es 3.25, 3.50 años de tiempo de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Como lo comentamos en el punto anterior, el jugador promedio tiene sus 3 años de prearbitraje, salario mínimo y quizás un arbitraje al cual él podrá tener un salario ya superior al $1.000.000. Entonces, nos quedamos, eso es lo que siempre hablo, intento decir a través de la cuenta, nos quedamos con esos salarios que nos presentan los medios de comunicación, 35 millones, 40 millones de dólares, o la extensión de Juan Soto, pero nos olvidamos de todos los contratos, o de todos los jugadores, y los grandes jugadores que entregan gran valor en la liga y están recibiendo un salario mínimo. José Manuel, ¿cómo ha sido la aproximación de la afición joven, del estadounidense promedio joven? Cuando hablo de joven, pues me refiero a gente menor a 30 años, con respecto a las grandes ligas durante los últimos años, porque durante los últimos 3 lustros aproximadamente, pues ese se ha convertido en un gran problema, en una gran preocupación para la industria de las mayores, a raíz de la pérdida de aficionados, de ese rango de edad, el crecimiento de la industria del entretenimiento que cada vez tiene más alternativas, aun cuando se dice que el béisbol ha perdido a mucha afición joven, pues vemos cómo el negocio, pues lejos de decrecer, pues va en un aumento constante, es cada vez más próspero. Entonces, quisiera saber si hay algunas referencias ya que nos permitan saber, a raíz también del cambio de reglas que ha habido en los últimos años, cómo se ha comportado el público joven específicamente en Estados Unidos con respecto al béisbol de las grandes ligas. Sí, y yo creo que esa es una gran preocupación de las grandes ligas, por todo lo que comentas de los medios alternativos, o la forma de entretenimiento alternativas que hay ahora, ¿no? Anteriormente, bueno, cuando éramos niños, yo lo que veía era béisbol y más béisbol. Ahora los niños ven Netflix, pueden ver en el iPad, pueden hacer N cosas. Y creo que eso a los niños un poco y a los jóvenes que están comenzando a ver el juego, les ha, digamos, ha diversificado esa forma de ver el juego, ¿no? De repente ya no centra su atención solamente en el béisbol. Y eso ha sido, sobre todo ahora que el juego se ha hecho tan largo, los tiempos de duración promedio de los juegos se han hecho tan largos. Hay un estudio que indica cómo los tiempos promedio han incrementado desde 1990 para acá de forma exponencial prácticamente. Y obviamente eso va contra la atención que puedan tener los niños ahora para asistir a un espectáculo de 4 horas. Y se ven las cifras también, hay cifras que indican que la edad promedio del aficionado ha ido creciendo también. Está, en lugar de ir bajando, ha ido subiendo, está por el orden de los 50, 55 años. Ahora mismo no manejo las cifras, pero creo que todo este cambio de reglas que está teniendo la liga creo que busca o prueba eso. ¿Serán efectivas? No lo sabemos, se verá en el tiempo, pero creo que es un poco eso es lo que busca la liga. José Manuel, ¿cuál fue, desde tu punto de vista,
la gran concesión que tuvo que hacer cada parte para llegar a este acuerdo? Sí, yo creo que en el caso de MLBPA, la gran concesión que tuvo que hacer, en principio fue el tema de los Super 2, como había comentado, ellos estaban buscando un 100% y para ellos era un punto de honor y llegaron a hacer las negociaciones que ellos querían el 100% y si se dan cuenta las negociaciones fueron bajando. Ese punto fue del 100% al 75%, luego pasó al 30%, luego pasó al 22%, que es lo que existe actualmente desde hace 3 convenios temporales. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto que también en el MLBPA se dio es el tema del playoff expandido. El playoff expandido, ellos tienen que acordarlo con PI y ahora está en 10 y cuando hay playoff expandidos también representa un ingreso extra en contratos televisivos, en taquilla, de la cual los jugadores tienen una muy pequeña porción y el resto se lo llevan los dueños. Entonces, eso es una concesión también importante que hizo MLBPA, ¿no? Entre otras, porque habían varios puntos que MLBPA estaba buscando en un principio. También, si recuerdan, el tema de la agencia libre, ellos querían reducir la agencia libre de 6 años a 5, eso también tuvieron que descartarlo. Entonces, hubo varios puntos allí que MLBPA tuvo que entregar. En el caso de MLB, las concesiones más importantes creo que es el tema del salario mínimo, subieron el salario mínimo y le dieron una concesión al sindicato que no existía en los convenios colectivos, y eso es bien importante saberlo. Incluir un punto en el convenio colectivo es de lo más complicado que hay. Lo que está en el convenio colectivo, generalmente, para retirarlo es dificilísimo, pero incluirlo es aún más difícil. Entonces, incluir el bonus pool, poner la concesión a los jugadores, tener ese bonus pool de prearbitraje, creo que es un punto bien valioso para MLBPA y que MLB se dio en ese aspecto, ¿no? Queda pendiente un punto que resulta muy importante y tiene que ver con el draft internacional. Ese es un asunto todavía a resolver, a solventar. Y te pregunto si podría eso dividir a la asociación, porque uno entiende que quienes realmente están opuestos dentro de la Asociación de Peloteros a que se realice un draft internacional son los jugadores latinoamericanos. Que si bien pues, en las últimas décadas ha habido un crecimiento en cuanto a su porcentaje, pues no alcanzan el 30%, siguen siendo una minoría. Hablo de división porque MLB lo que les ha dicho es, si ustedes nos dejan establecer el draft internacional, pues nosotros quitamos la oferta calificada, que es algo que los peloteros pues también han estado demandando. Entonces te pregunto, ¿podría ser ese un punto de división dentro de la asociación? En mi opinión, creo que sí, por todo lo que comentas allí, Efraín. El 30% de peloteros, no todos los peloteros latinos están defendiendo el modelo actual del mercado internacional. Que por cierto el mercado internacional ya no era el mercado internacional de hace 10 años, cuando era realmente desde el punto de vista del sindicato valía la pena defenderlo. Bueno, un mercado libre, en este momento ya no es un mercado libre, y hay muchos peloteros americanos, sobre todo, que quizás no entiendan muy bien el problema, quizás les dará igual, quizás no entiendan, pero dicen, mira, pero es mejor implementar el draft internacional. Nosotros tenemos el draft acá y funciona bien, funciona de cualquier manera y podría ser un elemento divisorio, y en mi opinión creo que eso fue parte de la estrategia también de MLB en esos últimos 2 días, ¿no? Presentar un punto que podía crear esa división a un grupo que estaba realmente cohesionado, que uno veía que estaba cohesionado con el MLB, que podía tener ese efecto, como lo mencioné, ¿no? No sabemos hasta qué punto pudo haber sido algún efecto para llegar a la solución, pero por lo pronto el draft internacional queda pospuesto, digamos, hasta el 25 de julio, es que ellos van allí a tomar una decisión, si continúan con el draft internacional a cambio de la eliminación de la oferta calificada, o la oferta calificada simplemente se mantiene y se mantiene también el formato de
de mercado internacional conocido, Julio II, ahora en el 15, ¿no? Correcto. José Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y bueno, ojalá pues no sea esta la única oportunidad de conversar contigo y que por supuesto el motivo de la conversación o de la invitación no sea un nuevo conflicto laboral. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer. José Manuel Pérez, analista de las relaciones laborales de las Grandes Ligas con la Asociación de Peloteros, estuvo entonces hoy con nosotros en este capítulo del Infield. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Este episodio del Infield fue presentado por FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte.